Tomemos la escritura, hermanitos. Libro de Apocalipsis. Estaremos tomando el capítulo 10 en esta oportunidad. Libro de Apocalipsis. Apocalipsis 10, versículo 8. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Padre, queremos tomar en esta hora tu buena palabra. Permítenos, Dios, recibir una palabra tuya esta mañana. Dios, háblanos. Tu palabra es nuestra esperanza. Tu palabra es nuestra fortaleza. Tu palabra es nuestra salvación. Háblanos por tu Santo Espíritu. Permítenos comer palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con ganas, hermanos. Sé que no han almorzado, pero ya van a almorzar, hombre. Ya le dieron el menú. Ahí está el menú. Así que en el último aliento que le quede, diga amén, oye. No se quede ahí diciendo amén, como que ya está languideciendo. Esta tarde, o bueno, ya pasada mediodía, tomamos esta escritura a fin de poder reflexionar y poder comprometernos con el llamamiento divino, sabiendo que nuestro compromiso con el llamamiento divino es la matriz de nuestra victoria. Es el llamado de Dios a nuestra vida, la esencia de nuestra bendición, la fuente de nuestra bendición. En la medida que somos parte de lo que Dios quiere, en la medida que somos parte de lo que Dios está haciendo, en la medida que entendemos que nuestra presencia en los caminos de Dios no obedece a una mera afiliación eclesiástica, que nuestra presencia en los caminos de Dios no obedece a un envolvernos en doctrinas humanas, sino que nuestra presencia en los caminos de Dios obedece a haber escuchado su voz y haberle dicho: yo aquí estoy. Y esta mañana quiero que la palabra nos ayude a renovar nuestro compromiso. Hay tantas cosas en la vida que nos van atrayendo, que nos van jalando de manera suave y delicada, de manera imperceptible. De repente un día despertamos y nos damos cuenta cuán lejos estamos de donde Dios nos había puesto a servir. Un día de repente tomamos cierta conciencia, o más bien Dios en su gracia nos permite ver y nos damos cuenta de cuántas realidades espirituales positivas han desaparecido en nuestra vida. De repente nos percatamos de cómo se ha ido extinguiendo
la llamada de Dios en nuestra vida. Y esta mañana la palabra de Dios quiere renovar nuestro llamado, renovar nuestro compromiso. Por eso dice el versículo 8, la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Esta frase es preciosísima, porque dice la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí otra vez. Está hablando de una primera vez que él oyó esa voz, de una primera vez que él escuchó esa voz, y que esa voz vuelve otra vez a acercarse y a dirigirse y a darle una palabra. Dios quiera, amados hermanos, que la palabra que un día escucharon ustedes y que un día atendieron y que un día le dijeron sí Señor, vuelvan a oírla esta mañana de nuevo y vuelvan a comprometerse con esa palabra. La única cosa que convoca nuestro compromiso es la voz que viene del cielo. Es el llamamiento divino. Es que no viene de otra parte nuestro llamado. Es que no viene de otro lugar nuestra convocatoria. Estamos aquí por la voz que escuchamos del cielo. No estamos aquí porque nos han terapiado. No estamos aquí porque, hombre, alguno nos ha convencido. Estamos aquí porque un día escuchamos una voz, amados hermanos. Estoy aquí trabajando, sirviendo tesoneramente en esta obra, asumiendo retos, compromisos, llamados, puertas nuevas que se abren, senderos que Dios pone delante de nosotros en respuesta a esa voz que del cielo he escuchado. No responde nuestra agenda a voces extrañas. Responde a una sola tarea. ¿Sabe? Este año será un año muy decisivo en la vida de muchas iglesias. Lastimosamente ya se oyen voces al interior de la iglesia y de hecho uno comienza a recibir ya invitaciones de diferentes partidos políticos para participar en jornadas, en mesas, en movimientos, porque viene un año bien difícil, hermanos. Este año va a ser un año tan proselitista. El próximo año son las elecciones presidenciales. Este año se van a dar una serie de movimientos. Ayer me invitaban a formar parte de un movimiento que va a postular a un candidato que todavía no se ha anunciado. Recibía una carta hace 15 días para participar en una mesa para crear un plan de gobierno para otro partido político. Y saben, hermanos, hay que tener la claridad de lo que Dios nos ha mandado a hacer. En cada una de las invitaciones, yo les he dicho, miren, hermanitos, no sé cuál es la tarea de ustedes, pero tengo una tarea muy definida para este año. Dios ha marcado mi ministerio con trabajo y no tengo tiempo para estar en mesas de políticos. No tengo tiempo para estar en movimientos. No tengo tiempo para andar en crear diálogos o plataformas políticas que después ni le hacen caso. Porque miren, no voy a hacer las elecciones y comienzan todos los presidentes a mover sus teclas, a ver cómo se duermen a los pastores. Y ya hay pastores cuyo trabajo es vender a la iglesia y servir de mercaderes del evangelio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no oyen la voz del cielo. Porque viven amparados a oír la voz de los hombres. Y andan expectantes, queriendo entender la voz de los hombres, queriendo recibir voz de hombres, queriendo alcanzar voz de hombres. Una cosa tenemos claro en esta iglesia, amados hermanos, y es que esta iglesia camina por tareas, derroteros, horizontes ministeriales, porque hemos oído la voz de Dios. No tenemos tiempo para andar creando plataformas políticas en ningún partido político. No tenemos tiempo para andar apoyando candidaturas presidenciales. El proclamar el evangelio, escuchar la voz de Dios, asimilar la palabra y predicarla en cada campo que Dios nos ha puesto a predicar es suficiente. Esta iglesia no irá detrás jamás de ningún partido político, ni se venderá por nada.
Porque no necesitamos de los hombres. Nos basta lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha hablado y el campo en el que Dios nos ha puesto a trabajar. Tenemos tanto que hacer en renuevos, tanto que hacer en noches de buenas nuevas, tanto que hacer en predicar la palabra en los penales, tanto que hacer en cada ministerio, en las chiquicolumnas, en las columnas familiares, en las conexiones juveniles. Hay tanto trabajo. Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? La pérdida de escuchar la voz de Dios. El oído se va cerrando. El oído se va cerrando. Se va cerrando. Y cuando el oído se va cerrando y ya no hay voz de Dios que nos renueve, ese Dios que una vez habló y vuelve a hablarnos, porque la voz de Dios siempre aparece y aparece para renovarnos, para volvernos a llamar. Dios se nos acerca una y otra y otra y otra vez, pero no le oímos, porque estamos tan envueltos en otras realidades, estamos tan afanados, el corazón se ha ido en pos de otras realidades y la voz de Dios ya no suena con aquella frescura que dice Samuel. Acompáñenme al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Lo tienen, hermanito? Versículo 1 dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos, oiga esto, no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y dice el versículo 7, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Heme aquí, aquí estoy, le dijo: ¿para qué me llamó usted? Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. La tragedia de servir al Señor sin oír su palabra está representada en la familia de Elí, él y sus dos hijos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pueda servir a Dios sin escuchar palabra? Y quiero decirles algo. Eso le pasa a muchos servidores en esta iglesia. Yo les insisto una y otra vez. Pero son unos grandes burros. Quieren servir sin oír palabra. Quieren servir sin oír palabra. Y cuando nos atrevemos a servir sin oír palabra, hay un deterioro de la calidad de nuestra vida y de nuestro servicio. Nos vamos deteriorando y no sabemos ya distinguir entre Dios y los hombres. Ya no sabemos discernir entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Ya no sabemos lo que es la voluntad de Dios y mi voluntad. Y estamos sirviendo. Por eso los hijos de Elí representan la tragedia de servidores que están moviéndose en el quehacer de la iglesia, pero han dejado de oír palabra. No quieren oír palabra. Por eso los que van a servir esta vez que viene
se le va a llevar control de asistencia a los cultos. Y la que falte una semana a un culto a recibir palabra, no va a ir a servir. Tiene que estar hospitalizada para justificar. Tiene que haber salido fuera de San Salvador o fuera del país para justificar que no está por tal motivo yendo el día jueves o un domingo a oír palabra. Solo quieren venir al servicio. Por eso llevan una vida espiritual deteriorada, una vida espiritual confundida, un testimonio fallido. ¿Por qué? Porque queremos servir sin palabra, servir sin palabra, servir sin palabra. Por eso el profeta, antes de recibir el encargo, oye la voz del cielo que una vez le fue dado y ahora vuelve a hablarle. Porque lo que anima, lo que sostiene, lo que renueva es oír palabra del Señor. Si no oímos palabra, no hay renovación. No oímos palabra, no hay transformación. No oímos palabra, no hay avivamiento. Pero qué tendencia más constante esta. Querer servir sin oír palabra. Querer servir. ¿A dónde vamos? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será de la mía? ¿Qué será de nuestro ministerio? ¿Qué será de las decisiones que toman en manera personal si no hay palabra de Dios, hermanitos? Imagínense, hay aquí un sacerdote, hay sus dos hijos que son también sacerdotes, tienen un ayudante que se llama Samuel, están sirviendo y dice, no era común en esos días oír palabra del Señor, ni eran frecuentes ya las visiones. Si no hay palabra de Dios, si no hay visión de Dios, ¿qué estamos haciendo entonces? Si no hay palabra ni hay visión, ¿a qué responde entonces nuestro ministerio? ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos sostenemos? ¿Con qué nos orientamos? Y esta es la tragedia de muchos pastores hoy día, amados hermanos. Que yo no entiendo, la verdad, cuando claro, uno dice, cuando recibe todas esas cartas y correos y uno ve quién las envía, uno dice, claro, ¿cómo está su iglesia? ¿Qué trabajo tiene? ¿Qué ministerios tiene? Y uno comienza a ver que no tienen. No hay visión, no hay labor, no hay ministerios. Y por eso se andan metiendo un montón de tonteras, creando redes de pastores para apoyar tal partido, porque no tienen trabajo que hacer, no hay ministerio que realizan. Y por tanto, no solo les sobra el tiempo, sino que también andan inventando tonteras. Y andan oyendo voces extrañas. Cuando una iglesia deja de recibir palabra divina, palabra del cielo, palabra de Dios que convoca, que renueva, que llama, que purifica, que santifica. Palabra de Dios que nos encuentra, nos confronta, nos empuja, nos anima. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sin palabra de Dios no hay nada, hermanitos. Sin palabra de Dios nos vamos a marchitar, nos vamos a confundir, nos vamos a desanimar. Si usted no se sienta a oír palabra de Dios, si no se apropia de una palabra de Dios a su vida, tarde o temprano usted estará confundido, hermano, entre la voluntad divina, los sentimientos divinos y los suyos, los pensamientos divinos y sus pensamientos. Estará llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Estará llamándole blanco a lo negro y negro a lo blanco. Es la palabra de Dios la que nos despeja nuestras confusiones. Imagínense, no era común oír la palabra. Samuel está durmiendo en el tabernáculo, dice. Pero dice el versículo 7, su palabra no se le había revelado. Está descansando, él dormía, dice la Biblia, en el santuario, pero simultáneamente no conocía todavía la palabra del Señor. Dormía en el santuario,
pero no conocía la palabra. Eso es tragedia espiritual, hermanitos. Allí donde estaba el arca, ahí dormía el hombre, pero todavía no conocía la palabra. No había revelación. Quiere decir, amados hermanos, que es posible encontrarnos en una situación de servicio y de trabajo con lo divino sin conocer la palabra que baja del cielo. Significa, hermanos, que es posible encontrarnos un día en una situación tal que estamos tan envueltos en el ministerio, pero tan desconectados ya de la voz celestial. ¿Están oyendo, hermanos? Por eso hay que aprestarnos, hay que disponernos de manera pronta, inmediata, urgente, a preparar el corazón. Es lo que Esdras nos dice en lo que hemos estado estudiando. Vea Esdras. El primer dato que se nos da de Esdras es este, y me encanta mucho porque sin esto no va a haber restauración. Esdras capítulo 7. Versículo 10. Lo primero que se nos describe de la vida interior de Esdras es el versículo 10 del capítulo 7. Y me gusta cómo lo dice la Reina Valera. Dice, Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué, hermanitos? Para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. ¿Están oyendo, hermanitos? Fíjese, había una tarea que hacer. Había que reconstruir Jerusalén, levantar los muros, levantar el altar, reconstruir el templo. Cualquiera debería decir, vamos a hacer una colecta de dinero para reunir el templo. O vamos a reunir ladrillos para la muralla. O vamos a reunir madera para tal cosa. Una tarea de reconstruir una ciudad. Pero Esdras, por encima de todo, entiende que en su ministerio que se le avecina, por encima de los recursos materiales que debe llevar y va a necesitar, Esdras entiende que debe hacer lo primero de todo. ¿Y qué es, hermanitos? Preparar. ¿Para qué, iglesia? Para poder oír la voz de Dios otra vez. Hay que preparar el corazón para volver a oír la voz de Dios. El corazón se prepara, hermanitos. ¿Cómo va a preparar usted su corazón para oír la voz de Dios? ¿Será que podríamos prepararle el corazón si en lugar de cantar unas alabanzas de adoración ponemos algunas cumbias, un perreo por aquí antes del mensaje? ¿Qué piensa? ¿Qué tal si ponemos a Chente Fernández antes del mensaje? ¿Será que si no oramos solo nos venimos y nos sentamos y ya? El corazón se prepara, hermanitos. O el almuerzo que usted prepara solo sirve la cosa y las tira y ya estuvo. Tiene que preparar el arroz, adobar la carne, dar el toque. Hay que preparar. ¿Sabe qué pasa, hermanitos? Vamos descuidando preparar el corazón para oír la palabra. Vamos descuidando, vamos abandonando prácticas que cultivan el corazón para que esté abierto a la palabra. ¿Cuánto tiempo lleva ustedes sin oír alabanzas en su casa, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo lleva usted sin orar o ayunar
no por la preparación de un renuevo, no, por vocación propia, por anhelo propio, por búsqueda de Dios propia. Aquello de decir, yo debo preparar mi corazón, yo debo preparar mi corazón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la iniciativa de crear condiciones espirituales necesarias y propicias para que Dios pueda hablar a nuestra vida. Es entrar en ese ámbito. ¿Se acuerda cuando va Moisés y se acerca a la zarza? ¿Qué le dice la voz? Moisés dice, ¿qué le dice? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Qué significa? Las sandalias representarán como los pies por donde hemos andado caminando. ¿Qué lugares había andado Moisés y estaban representados en esas sandalias? Es de decirle, Moisés, quítate todo eso, porque vas a entrar a un lugar santo. Es decir, hay que prepararse para entrar. Hay que prepararse para entrar allí. Y cuando entramos ahí, nos exponemos a la voz de Dios que viene del cielo. Pero no nos preparamos. ¿Cuántos salen de su casa, Señor? Yo voy ahora a tu casa. Yo necesito una palabra, Señor. Padre, yo quiero oír tu voz. Yo necesito, Padre, que me hables. Me encuentro confundido, atorado en un problema. He tomado decisiones que quizás me están llevando de manera suave y delicada por caminos erróneos. Estoy perdiendo, Dios, la frescura espiritual. Me estoy olvidando de tu llamamiento. Yo quiero una palabra que me ayudes. ¿Cuántos nos preparamos para venir? La preparación para estar en la casa de Dios es una de las cosas que se reduce nada más a lo físico. Nos preparamos bañándonos, peinándonos, alisándonos el pelo, encolochando, haciéndose todo en la carátula, las manos, los pies, el vestido, que pegue la falda, la blusa, la cartera, la corbata bien puesta, que todo esté ahí bien preparado y organizado. Pero ¿cuánta preparación hay también espiritual? ¿Cuánta preparación hay para venir a la casa de Dios y decirle, Señor, yo no me quiero ir de aquí sin una palabra? Dios, yo necesito una palabra. Porque si no, Dios, tarde o temprano yo estaré haciendo la voluntad de los hombres y no la tuya. Y no quiero hacer la de los hombres, porque hacer la voluntad de los hombres me confunde, me traerá vergüenzas, derrotas y fracasos. Pero si sigo tu palabra, traeré vida, victoria, bendición. Yo quiero una palabra este día, Señor. Y venir usted con ese anhelo, con esa hambre, esa necesidad, esa ansiedad de oír una palabra. Por eso que dice, antes de cualquier cosa, antes de levantar altar, antes de construir templo, antes de poner muralla, antes de levantar puertas, primero debo preparar mi corazón para oír la palabra del Señor. Allí donde hay gente que anhela la palabra, dice Isaías, vea conmigo. Profeta Isaías, capítulo 66. Dice Isaías 66, versículo 2. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas.
Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Y mire lo que dice el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu. ¿A quienes estima el Señor, hermanos? A los que tiemblan. A los que tiemblan. ¿Qué hace Dios con los que tiemblan de su palabra? Los estima. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Qué hace Dios con ellos? Yo miraré. ¿Sobre quién pone sus ojos el Señor? Sobre el que tiembla ante su palabra. Aquel que es pobre en espíritu y tiembla ante mi palabra. Es como decirle a Dios, pobre en espíritu significa aquel necesitado espiritualmente. Aquel que se declara necesitado de Dios. Pobre en espíritu es aquel que no se considera autosuficiente, porque eso es lo que provoca en muchos que no quieren la palabra. Yo estoy bien. A mí no me tiene nada que decir nadie. A mí ese viejo no es nadie para que me esté hablando. Dijiste sí. Y sirven. Yo no hago esto. Yo no voy aquí. Yo no voy allá. Pero aquel que se considera dependiente de Dios, aquel que se declara necesitado de Dios, pobre en espíritu, ese que se declara delante de Dios urgido, necesitado, que viene en su presencia a decirle, Señor, tú sabes lo que soy. ¿Qué soy sin tu presencia? Tú sabes que mis decisiones me pueden llevar a caminos locos. Tú sabes que mis pensamientos son turbios. No, o sea, no son muy claros, pues. Son confusos. No digamos los sentimientos. Pueden ser erráticos. ¿A dónde le conducen con frecuencia sentimientos confusos? ¿Cuánta gente ha abandonado la certeza del llamamiento divino a un ministerio por sentimientos confusos? ¿Cuánta gente ha abandonado la santa vocación por estar confundida mentalmente? Por no tener con claridad bien definido las cosas. Pero la persona que viene delante de Dios y le dice, Padre, yo puedo confundirme. Y siento que puedo estar enmarañado, enredado. Pero aquí estoy, dame una palabra. Estoy abierto a tu palabra. Y sabe, sobre esa gente Dios pone su mirada. Usted quiere que Dios ponga su mirada sobre usted. No basta con decirle, Señor, mírame. No, declárese necesitado delante de Dios y pida una palabra para su vida. Y entonces Dios, dice la Biblia, va a poner los ojos sobre usted. Dios pondrá los ojos sobre usted. Dios pondrá los ojos sobre usted. Y una mirada de Dios, hermanos, es maravilloso. Que Dios me mire. Mire, una mirada de Dios es tan restauradora. ¿Sabe que la frase que usa la Biblia para hablar de cómo Dios se acerca es y vio Dios? Cuando está el pueblo en una situación difícil, la Biblia dice y vio Dios. Cuando Israel estaba oprimido, dice la Biblia, y vio Dios a Israel allá en Egipto. El libro de los Jueces, cuando cada pueblo oprimía a Israel, y vio Dios a Israel. Y sabe una cosa, dice la Biblia que el día que Pedro le negó 3 veces, dice que Pedro, saliendo del patio, se encontró con Jesús. Y Jesús se le quedó viendo.
¿Qué mirada le hizo Jesús a Pedro para que Pedro se sintiera destrozado y fuera a llorar? ¿Quiere que le diga algo? No fue una mirada de juicio. No fue una mirada de, a ver, desgraciado. No, no. Fue una mirada de perdón. Una mirada de reconciliación. Una mirada de decirle, Pedro, tú fallaste, pero yo te amo. Yo te he llamado, tú eres mi siervo, Pedro. Un día te dije, ven, te haré pescador de hombres. Es que mire, usted no sabe el poder de la mirada de Dios. Por eso dice que pondrá su mirada sobre los que tiemblan ante su palabra. Por eso me encanta, vamos a Apocalipsis. Cuando comienza el versículo 8 diciendo, la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Esta tarde la voz de Dios llega a ustedes de nuevo, como lo ha hecho en otras ocasiones, para que usted valore la cercanía que tiene al llamado divino y retome el llamado que un día Dios le hizo. Retome el compromiso que un día Dios le hizo. El ángel, la voz le dijo, acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar. ¿Está oyendo, hermanito? La pregunta de esta mañana es, antes de que usted se vaya a su casa, ¿qué cosas tiene que volver a hacer en su vida? ¿A qué cosas debe volver usted en su vida? La voz le dice, toma ese rollo y cómelo. Debemos aprender a comer esa palabra, hermanitos. Ese rollo es la palabra de Dios que hay que divulgar. Ese rollo es el llamado divino que hay que asumir. Ese rollo que está en la mano del ángel es que Dios nos convoca a tomar de nuevo nuestra cruz y seguirlo. Es entender que no estamos aquí para hacer visitas ni adornos. Estamos aquí porque hay un llamado divino. Hay una tarea divina. Dios le ha traído aquí para que a través suyo la palabra divina llegue a otras personas. ¿A cuántos usted procura traer al renuevo? ¿A cuántas personas ora, llora, busca, invita, se compromete a ayudar para que vengan al renuevo? ¿Cómo participa usted de manera activa, constante, permanente en el ministerio de la iglesia? ¿Cómo le dice usted a Dios, Dios, esta es mi participación? Esta es la manera como yo me uno, Dios, a tu propósito. Yo no puedo ir, Señor, quizá al penal, pero aquí están $10,000, o muy poquito. Yo no puedo ir a tal lugar. Quizás no puedo predicar en noches de buenas nuevas, pero voy a servir de ujieres, de seguridad. Hay tanto que hacer en la obra de tocar puertas. Y no se desanime si de 10 que invita al renuevo solo van 1. Y usted dice, ya no vuelvo a invitar a nadie, me cae mal eso a mí. Yo invito y yo invito. Y usted siente que le desprecian a usted, pero no. El que lo desprecia a usted desprecia a quien lo envió.
¿Está viendo? Y quien lo recibe a usted, recibe a quien lo envió. Además, como dice el versículo 11, entonces se me ordenó. Dios no está para pedir favores a nadie. Dios ordena y estamos para obedecer, hermanitos. Es que la palabra de Dios no llega como sugerencia, llega para ordenar. Y lo que Dios te ordena es, tienes que volver a profetizar. Tienes que volver a servir. Tienes que volver a trabajar. Tienes que volver a comprometerte. Tienes que volver a hacer lo que una vez te pedí. Lo que una vez la voz de Dios le pidió. Vuelve otra vez a hablarle y a decirle, tienes que hacer lo que un día te dije. ¿Están oyendo, hermanitos? Nunca olvide lo que Dios trató con usted en la montaña. Jamás. No puede. El día que se aparte de lo que Dios habló con usted en la montaña, ese día de manera progresiva las tinieblas van a irle cubriendo hasta que usted se va a encontrar un día en un foso del cual no pueda salir. Por eso la palabra de Dios se nos acerca una y otra y otra y otra vez para decirnos, tienes que volver a profetizar. Pónganse de pie, hermanitos. La primera vez o las veces anteriores que Dios habló con usted, ¿qué le dijo que hiciera? ¿A dónde le dijo que fuera? ¿En qué le dijo que sirviera? ¿Cómo le dijo que trabajara? ¿Qué le dijo que le ofreciera? Si recordamos todo lo que Dios nos ha hablado y nos ha pedido, ¿qué tan cerca estamos de lo que Él un día nos pidió? ¿O qué tanto nos hemos alejado de lo que Él un día nos habló? Esta tarde es para volver a retomar el llamado divino que un día Él nos hizo. ¿Qué cosas lo hicieron a usted apagarse? Yo le voy a decir algo. No tengo la menor duda que las cosas que a usted le hicieron apagarse vinieron de la tierra, no del cielo. Y usted puede enumerar nombres, personas, lugares que contribuyeron a eso. Pero eso es de la tierra. ¿Sabe de dónde viene el llamamiento? Del cielo. ¿Por qué muchas veces ponemos tanto los oídos en lo que se dice desde la tierra y no tanto en lo que se dice desde el cielo? ¿Por qué afecta tanto en nuestra vida lo que se dice desde la tierra y no nos impacta tanto lo que se dice desde el cielo? Por eso me encanta que el pasaje dice, oí la voz del cielo. Las voces que usted oye, ¿desde dónde vienen? Las voces que inciden en usted. La voz que determina y define sus opciones, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cuántas veces las voces de la tierra opacan tanto la voz del cielo? Y usted terminó escuchando tanto la voz de la tierra que olvida la voz del cielo. Lo que un día Él le habló, la palabra que Él le entregó, el llamamiento que Él le hizo, la tarea que Él le encomendó, la vocación que Él le confió, el ministerio que Él le puso en las manos, la palabra que Él le entregó, las promesas que de Él recibió, el pacto que hizo con usted. ¿Por qué la voz
que sube de la tierra incide tanto en usted y mucho más que la voz que baja del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Volvamos a oír la voz de Dios esta tarde que nos dice: tienes que volver, tienes que hacer de nuevo esto. No se crea que no necesita, hermanita. No se crea que usted ya le sobra y no necesita, hermanito. Delante de la voz divina somos deudores. Ante la voz divina no estamos donde Dios quiere que estemos. Tiene que volver a escuchar la voz de Dios. Tiene que volver a escuchar desde arriba su voz y decir: a mí lo que me marcará es la voz del cielo. Tienes que volver a hacer esto, a hacer lo que te dice el Señor. ¿Qué te dijo Dios un día? Si alguien no ha entregado su vida al Señor en esta hora y hoy oye su voz y quiere venir a Él, venga, venga. O si alguien quiere reconciliarse con Dios, venga también.